Bien, mis queridos niños, vamos a continuar en el trabajo del día de hoy, ¿sí? Y continuamos con estudios sociales. Les recuerdo las clases anteriores. Recuerden que estábamos viendo las características de las regiones del Ecuador, ¿sí? ¿Cuáles son las 4 regiones? Litoral, interandina, la amazónica y la región insular o la región de Galápagos, ¿no es cierto? Y pudimos identificar que existen en el continente y en el mapa de nuestro Ecuador se identifican 3 regiones. La costa, que va desde las riberas del Océano Pacífico hasta el inicio de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, que son elevaciones altas que se encuentran en el centro del territorio ecuatoriano. Hacia el hacia el oriente, tenemos la región oriental o amazónica, que asimismo comienza desde las estribaciones de la cordillera de los Andes hacia toda la planicie del oriente y limita, en este caso, con el Perú, ¿cierto? Esas eran las características que nosotros teníamos de nuestras regiones. Bien, ahora vamos a ver las poblaciones de las regiones del Ecuador. Yo tengo aquí un muñequito. Tiene sombrero, tiene trenza, tiene poncho negro, pantalón blanco y utiliza lo que se llama las alpargatas, ¿no es cierto? ¿De dónde creen que será esta vestimenta que utiliza este muñequito? Ah, ¿será de la costa? ¿Será del oriente? Ah, me dicen es de la sierra, ¿no es cierto? ¿Se han visto gente vestida de esta manera? Claro, aquí en Cuenca, si nosotros nos acercamos a la Plaza San Francisco, ahí vemos que estos personajes indígenas, que son hermanos nuestros de nuestro territorio ecuatoriano, utilizan esta vestimenta porque mantienen sus costumbres, sus tradiciones. Entonces, así como está este muñequito vestido, así también nosotros tenemos la gente y las características de la región litoral o costa. Ahí los habitantes de la costa son étnicamente diversos. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que existe una diversidad de etnias en la costa, ¿sí? Por ejemplo, en Esmeraldas, ¿han oído de Esmeraldas? Ahí tenemos una gran cantidad de afroecuatorianos, que cariñosamente nosotros les decimos los negritos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí en Esmeraldas también tenemos los chachis, que es una etnia, o también lo llamamos los cayapas, se llama chachis o cayapas, los agua, los montubios y los mestizos. Miren, por eso dice que en la región litoral o costa existe una diversidad de etnias. Vemos los afroecuatorianos, en este caso también hay los montubios, que son gente o son mezclas entre los afroecuatorianos y los mestizos, y se hacen los montubios. Pero también tenemos indígenas que viven ya en esta región, que son los chachis o también llamados los cayapas. Hay otras etnias también que son los agua, eso en la provincia de Esmeraldas. Los chachis y los agua son grupos indígenas que viven cerca de la frontera colombiana, por los ríos Santiago y Mataje, ¿sí? Ellos mantienen sus lenguas ancestrales, ¿sí? Es decir, hablan su lengua de origen, no hablan como nosotros. Ellos tienen su propia lengua. Así también mantienen su forma de vida y se dedican exclusivamente a la pesca. Ellos en los ríos de la costa pescan bastante para poder mantenerse. En cambio, los afroecuatorianos
se encuentran en todo lo que es la provincia de Esmeraldas. Y tienen una representación cultural muy importante, que es el baile y la música. Ustedes han oído escuchar cómo tocan la marimba, ¿no es cierto? Y bailan, ellos vestidos de blanco, con su sombrero, con su machete, y las mujeres con unos vestidos muy amplios y bien grandes, y bailan, ¿no es cierto? Han oído de la caderona, 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 ven para acá. Entonces, esa es una característica propia de los afros ecuatorianos que mantienen su costumbre a través del baile y la música, y como instrumento principal, la marimba. En cambio, los montubios viven en las zonas rurales de Manabí, los ríos y la provincia del Guayas, y se dedican el 100% a la agricultura. Algunas costumbres de estos pueblos son la creación de versos, ¿sí?, llamados amorfinos, así como el rodeo montubio. ¿Se han oído los amorfinos? Que son igualitos a las coplas, cuando dicen, más arriba en esa loma hay un palo colorado, y cada vez que yo paso se parece a mi cuñado, ¿cierto? Esos son los amorfinos, ¿ya? Y el rodeo montubio, cuando se suben a domar los potros, los caballos, no tienen miedo y le doman hasta dejarle mansito, como dice. O también se suben en toros, en vacas, así, para hacer un deporte que es extremo, que es bien arriesgado y que puede producir muchos accidentes con fracturas de gravedad para quienes practican este deporte, ¿ya? Tienen una habilidad tanto hombres como mujeres para montar a caballo y dominar reses, ¿sí? Bien. Ahora, en la región interandina, que es la sierra, está compuesta por una mayoría que es mestiza. O sea, ¿quiénes son los mestizos? Son aquellos que se mezcló con la llegada de los españoles y los indígenas. Entonces aparecimos nosotros en esa mezcla que somos mestizos. Entonces dice que en la región interandina la mayoría de su gente es mestiza. La población afroecuatoriana sí existe también, pero en pequeños números. Se encuentra principalmente en el Valle del Chota. Y muchos años atrás teníamos en el Valle de Yunguilla, en la población de Zulupali, allá había un asentamiento de afros ecuatorianos, es decir, de negritos, ¿ya? La población indígena se distribuye en toda la región. Por ejemplo, al norte habitan los otavalos. Aquí tengo un otavalo, ¿sí? Los natabuelos y los caranquis. Son pueblos bilingües. ¿Por qué se llaman bilingües? Porque hablan tanto el español como también hablan el castellano, ¿no es cierto? Ya, perdón, hablan el quichua. El español y el quichua, estoy repitiendo la misma cuestión. Hablan el quichua. ¿Han oído ustedes cómo hablan el quichua? Hay algunas palabras que a nosotros se nos ha quedado, como por ejemplo el guagua, la guagua, el chungo, ¿no es cierto? Esas son palabras quichuas, ¿ya? Entonces son bilingües porque hablan el castellano y hablan el quichua, ¿ya? Se dedican especialmente a la agricultura, ¿sí? Y las manufacturas para el comercio. Por ejemplo, tejen los ponchos, los sombreros, hacen las alpargatas, los pantalones, las camisas bordadas, las blusas, ¿no es cierto? Y venden en gran cantidad en las ferias, en donde salen especialmente a las ciudades grandes. Aquí en Cuenca, les decía, tenemos un lugar en donde los otavalos o los de esta región de la sierra vienen a vender y a comercializar los productos que hábilmente ellos lo hacen. En Tungurahua habitan los salasacas, la provincia de Tungurahua, ¿ya? En Chimborazo se concentra la mayor población indígena de la región, en la provincia del Chimborazo. Al sur de la sierra están las provincias de La Suay y está la provincia del Cañas. Ahí habitan los cañaris y en Loja habitan los saraguros, ¿sí? ¿Se han oído de los saraguros? ¿Ya? Entonces los saraguros son, por ejemplo, gente que está vestida con ponchos negros
unos sombreros grandes que son blancos con negros, ¿sí? Unos pantalones negros que le llegan apenas a las rodillas. Nosotros tenemos un asambleísta que representa a esa población indígena, ¿cierto? Que ocupó grandes cargos como prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe, ¿sí? Y se llama Salvador Quispe, ¿no es cierto? Miren ustedes que también ellos pueden ocupar estos cargos con mucha inteligencia, preparación y responsabilidad, y con todo el derecho porque son ecuatorianos, ¿no es cierto? En cambio, en Santo Domingo de los Sáchilas, que es parte de la sierra, se encuentran, como su nombre lo indica, los sáchilas, quienes mantienen sus costumbres ancestrales, como su idioma, el zapiqui. Es un idioma diferente al quichua, ¿cierto? Y utilizan este idioma. Los sáchilas son una de las etnias que más ha preservado la medicina natural, porque ellos curan, son curanderos, han sido muy populares a nivel nacional e internacional. Han oído de Abraham Calazacón, que fue un brujo curandero, que es de la etnia de los sáchilas, que ha ido a diferentes congresos internacionales para hablar sobre la medicina natural. ¿Sí? Estos sáchilas se identifican por el uso de un tinte rojo, ¿sí? En su cabello, elaborado a base de achote. ¿Sí conocen el achote? Cogen el achote, le sacan el color y se peinan con eso hasta que se hace tieso y queda una especie de casco, ¿ya? Y encima se ponen un redondito de algodón. La vestimenta para las mujeres consiste en un tunán. ¿Qué es un tunán? Es una falda multicolor, más o menos como la bandera de Pachacuti, amarillo, azul, verde, rojo, morado, es decir, de muchos colores, ¿ya? Para los hombres es el mampetzampa, así se llama, mampetzampa, llamado también chumbilina, que es una prenda de color negro o azul marino y blanco, que se pone sobre el cuello. En nuestro país, estos grupos se diferencian entre sí por sus costumbres particulares y el tipo de vestimenta. En cambio, si nosotros hablamos de la población amazónica, es decir, en el oriente ecuatoriano, ahí existen indígenas y tenemos los achuar, los andoa, los cofán, los épera, los guaurani, los quichuas, los secoya, los chihuier, los shuar, los shona y la zápara. Además, en esta zona existen pueblos en aislamiento voluntario como los tagaeri y los toromenane. Es decir, ¿qué quiere decir voluntario? Que ellos todavía viven en estado salvaje, no usan vestimenta, viven desnudos, viven en familias pequeñas, con hombres que tienen 2, 3 mujeres y una serie de hijos, en donde trabaja el hombre, duerme de día y trabaja la mujer en la agricultura. En cambio, el hombre sale de noche a buscar el alimento a través de la pesca, de la caza, utiliza la bodoquera, son tubos con flechas para cazar los animales, utiliza el barbasco para cazar o pescar más bien en las aguas de los ríos, ¿sí? Utiliza las flechas para la caza. Entonces, tenemos estas nacionalidades que existen en la región amazónica. Además, en esta zona existen pueblos en aislamiento voluntario como los tagaeri y los taromenane, como ya les conté, ¿no es cierto? El contacto establecido entre pobladores de la selva y los de la urbe ha sido conflictivo. Cuando han querido ellos entrar, ellos han actuado violentamente y les han matado a mucha gente. Murió un obispo, una monja y algunos, por ejemplo, que han entrado a trabajar en el petróleo, petroleros, en campos petroleros, han muerto porque no han podido hacer contacto con ellos, ¿no es cierto? Esto ha sido causa de un desacuerdo con la explotación petrolera y maderera. Es decir, ellos aman la madre tierra, la consideran como algo sagrado, ¿sí? Entonces, aman esto. Y esto ha generado la explotación petrolera y la maderera, el deterioro del hábitat natural de los pueblos amazónicos, ¿sí?
Ellos no quieren y por eso han peleado por esto, defendiendo. Desafortunadamente, algunas etnias podrían desaparecer y con ellos su lengua, costumbres ancestrales, conocimientos y prácticas se perderían para siempre. Cabe recalcar que la lengua shuar es el tercer idioma oficial del país. ¿Sí? Ahora, en el archipiélago de Galápagos, nosotros encontramos una gran diversidad en su procedencia. La mayoría de sus pobladores han llegado a la isla en calidad de migrantes nativos del continente o han venido extranjeros que se han quedado a vivir ahí porque les gusta, porque es algo muy especial. Es decir, entonces ahí no hay nativos, sino todos han emigrado del continente, han llegado allá, ¿no es cierto? Vamos a hacer un trabajito. Encuentren la sopa de letra 9 nombres de las diferentes nacionalidades y pueblos que habitan en las regiones litoral, interandina y amazónica. Buscamos en esta sopa de letra y hacemos. Y vamos a investigar costumbres de las etnias de las diferentes regiones del Ecuador y ubicamos en el mapa. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las costumbres de los de la Esmeralda, los afroecuatorianos. Bailar con la marimba, ¿no es cierto? Vamos a buscar en recortes, en internet, qué sé yo, y vamos a ubicar, ¿ya? ¿Cuáles son las costumbres de los indígenas? ¿Se acuerdan ustedes? De los indígenas del oriente. Dice, ahí les gusta la caza y la pesca. Ya, muy bien. Costumbres y tradiciones. En la región interandina, tejen ponchos, tejen faldas, blusas, ¿no es cierto? Entonces, eso investigamos y eso lo realizamos, ¿ya? Muy bien, yo les voy a mandar un video que les ayude mucho a ustedes para comprender, pero vean esto y vayamos leyendo el libro. Y cuando ya leemos el libro, por favor, hacemos un organizador gráfico, un resumen de las características de la población de la costa, de la sierra y del oriente ecuatoriano. Muchas gracias, buen día. A trabajar en estas dos áreas, ciencias naturales y estudios sociales. Gracias.